Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los orientales. Génesis 29:1. Después de haber engañado a su anciano padre fingiendo ser su hijo mayor a fin de obtener el derecho de la primogenitura, Jacob había tenido que huir de la venganza de su hermano Esaú. En su huida, Jacob había tenido un encuentro inesperado con Dios en Betel. Allí el Señor le había repetido, ahora para él, la misma promesa que años antes les había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Impactado por la presencia de Dios, y en vez de aceptar con agradecimiento esta muestra de amor y misericordia, Jacob se apresuró a querer negociar con el Señor. Evidentemente, Jacob no había aprendido nada. Tendría que pasar mucho tiempo y vivir muchas experiencias para aprender lo que Dios quería enseñarle. El capítulo 29 del libro de Génesis nos introduce a una nueva etapa en la vida de Jacob. Antes de leerlo, sería conveniente recordar la advertencia del apóstol Pablo. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Gálatas 6:7. Esta ley se repite una y otra vez en las Escrituras. El libro de Proverbios dice: el que siembra maldad, maldad cosechará. El Señor destruirá su insolente violencia. Proverbios 22:8. Aquí el escritor nos dice que la maldad de una persona son como semillas que siembra y que con el tiempo traerán una cosecha que el agricultor recogerá con dolor. El mismo libro de Proverbios nos presenta la contracara de esto. Si el malvado sufrirá por haber sembrado el mal, aquel que siembra la justicia será recompensado. Las obras del malvado no tienen sustento. Sembrar la justicia tiene un premio seguro. Proverbios 11:18. Es imposible evadir la ley de la siembra y la cosecha, y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de ello. En Egipto, el faraón dispuso que los hijos varones de los hebreos fuesen arrojados al río Nilo. Éxodo 1:15 y 16. Tiempo más tarde, cuando Dios decidió liberar a su pueblo de la esclavitud, este obstinado rey vio morir a su propio hijo a manos del ángel de la muerte. Éxodo 12:29 y 30. Por medio de acusaciones falsas y con la ayuda de su perversa esposa, el rey Acab hizo asesinar a Nabot para quedarse con su viñedo. Nabot fue apedreado y los perros lamieron su sangre. Primera Reyes 21:1 al 16. Después de esto, Dios envió a su profeta Elías para anunciar al malvado Acab que él acabaría de la misma manera que Nabot, lo cual se cumplió literalmente. Cuando Acab murió, los perros lamieron su sangre. Primera Reyes 22, 37 y 38. El rey David cometió adulterio con la esposa de uno de sus soldados más valientes y leales. Al enterarse de que ella estaba embarazada, y a fin de ocultar su pecado, David mandó a matar a aquel soldado y tomó a la mujer por esposa. Segunda Samuel 11, 1 al 17. Luego de que el profeta Natán fuese enviado por Dios para confrontar a David con su pecado, él se arrepintió y fue perdonado. Sin embargo, tiempo más tarde, David tuvo que cosechar aquello que había sembrado, ya que su propia hija fue violada y 2 de sus hijos fueron asesinados. Segunda Samuel 13, 1 al 15, Segunda Samuel 13, 20 al 29 y Segunda Samuel 18, 9 al 14. Cada uno de estos personajes vio cómo la ley inexorable de la siembra y la cosecha se cumplió en sus propias vidas. Del mismo modo, Jacob fue un ejemplo de esta ley inflexible. En los años siguientes, Jacob, el joven que estaba orgulloso de su astucia, aquel que se benefició de su ingenio y sus engaños y que utilizó métodos reprochables para lograr sus propósitos, cosecharía aquello que había sembrado en su juventud. A través de la historia, los hombres han tratado de evadir esta regla divina. No obstante, todos sus esfuerzos han resultado inútiles. Piénsalo. Si plantas manzanas, cosecharás manzanas. Pero sería ridículo que sembraras espinas y esperaras cosechar manzanas. Lo que obtengas de la vida será a menudo lo que aportes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta algo.
Esto no funciona como una especie de karma espiritual, que nos garantiza que siempre que hagamos lo bueno vendrán cosas buenas o que siempre que hagamos lo malo nos vendrán cosas malas en esta vida. Este es un mundo injusto, en el que no siempre que hacemos el bien recibimos bien, y menos aún, un mundo en el que si hacemos el mal, no siempre recibimos el mal que merecemos. De hecho, si así fuese, esta ley espiritual terminaría condenándonos a todos, porque todos hemos hecho lo malo pecando contra Dios. No obstante, de lo que sí podemos estar seguros es que Dios es el juez justo del universo y de que, a su debido tiempo, todos cosecharemos aquello que hayamos sembrado. Pero entonces, ¿cómo esperar una buena cosecha si hemos sembrado pecado? Solo hay una manera: confiar en el Señor Jesucristo, el Salvador que sembró una semilla de justicia que nosotros jamás hubiésemos podido sembrar, y dedicar toda nuestra vida a agradarle a Él. Recuerda, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Gálatas 6:8.